Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde TSI. Hoy tenemos el gusto que nos acompañe una destacada científica centroamericana. Estaremos con un enlace hasta San José, Costa Rica. Vamos a conversar con la doctora Giselle Tamayo Castillo, actualmente presidenta de la Junta Directiva del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Costa Rica. Doctora, gracias por acompañarnos. Feliz año. ¿Cómo estamos ahora mismo en Costa Rica en el manejo de la pandemia? ¿Cómo la comunidad científica, quiero empezar con esto, la comunidad científica de Centroamérica, cómo se ha interesado en profundizar en todos los procesos durante esta pandemia de COVID-19? Buenas noches. Buenas noches. Qué linda pregunta con la que empieza usted, porque el asunto es que esto que estamos atravesando tiene muchísima relación con la ciencia y cómo los científicos podemos explicar algunos de los detalles que son muy importantes de conocer sobre la enfermedad COVID-19 y el virus SARS-CoV-2 que la causa. Hemos tenido pues una comunidad científica muy ocupada inicialmente para explicar por qué es importante la desinfección. Eso fue una etapa, digamos, entre abril y mayo, que fue muy importante. Otra segunda etapa en la que fue muy importante educar a la gente de cómo usar adecuadamente la mascarilla. Eso también fue muy, muy importante en su momento. Y finalmente, la comunidad científica se ha preocupado por explicarle a la población la importancia de la vacunación. Esto es algo extremadamente estratégico para poder hacer lo que el gobierno está tratando de hacer en Costa Rica, que es tratar de llegar a la inmunidad por medio de la vacunación. ¿Y se les están dando los apoyos, doctora Tamayo? ¿Cuentan con el respaldo financiero, que aquí es clave para el desarrollo de todos estos proyectos, más allá de la vacuna, que ahora es la prioridad del mundo, que a Dios gracias ya se está poniendo en Costa Rica, que por ese camino marchan muchas otras naciones de la región? Desafortunadamente ha habido... Vamos a ver cómo lo pongo en contexto. Todos los países del área centroamericana, yo diría prácticamente, esto es algo que es un fenómeno mundial, con la excepción, es muy probable, de Corea del Sur, Japón y China, que ha impactado económicamente a todos. Esto quiere decir que los presupuestos que se dedican particularmente a todas las líneas de soporte del gobierno se han visto afectadas, y la ciencia y la tecnología es una que no se quedó atrás. Por supuesto, hemos sido afectados. Como presidenta del CONICYT puedo indicar que si el presupuesto de nosotros se había calculado en alrededor de unos $3 millones para operación y para dar para soportar en diferentes proyectos. A mediados de año se nos comunicó que más de $1 millón se cortaba del presupuesto, y esto con gastos fijos significó que pudimos en realidad apoyar muy pocas iniciativas. Sin embargo, pues hemos tratado de apoyar en diferentes programas. Sabemos de iniciativas de la Universidad de Costa Rica, en la cual yo formo parte, en la cual hubo una dedicación sustancial para proyectos como, por ejemplo, el diseño de respiradores, el diseño de hisopos especiales para tomar una muestra, que no tuvieran el impacto ambiental que está teniendo todo este tipo de material suplementario para hacer las pruebas. También otros tipos de proyectos que tienen que ver más en el ámbito social y cómo
ha impactado el encierro en el que estamos a las familias, a los trabajadores, etcétera, ¿verdad? O sea, en realidad, pues ha habido una gran gama de proyectos que han sido financiados en la Universidad de Costa Rica particularmente. El CONICYT y el MICYT abrieron una ventana para proyectos de COVID-19 que empezaron a darse los fondos en diciembre, pasado diciembre, justamente para uno de ellos, que cabe la pena mencionar, es un proyecto que va a ser conducido por el doctor Rolando Herrero, quien hizo la prueba de papiloma, de la prueba clínica del papiloma, de la vacuna del papiloma humano. Este señor, el doctor Herrera, que por cierto ganó recientemente el Premio Nacional de Ciencia, Clodomiro Picado, diseñó una prueba a base de anticuerpos que nos va a permitir ver en realidad la tasa de infección ya más, mucho más dramática, porque van a ser miles de pruebas en el contexto no solamente de personas que van a tener que ser seguidas a través de todo el tiempo. Aquí lo que vamos a medir es justamente tienen o no tienen anticuerpos. Y entonces el doctor Herrero con su grupo de investigación incluye también a familiares en ese contexto. Entonces vamos a poder ver cómo se pudo haber expandido la enfermedad a lo largo del tiempo. Es decir, doctora Giselle Tamayo, que aquí el aporte de la academia, de la comunidad científica como tal, le va a permitir, ya con estas pruebas, bajo un desarrollo propio de ustedes los costarricenses, tener un testeo mucho mayor, saber cómo está el comportamiento del virus, bueno, que ahora debe ser fundamental para los países, no de la región, sino del mundo, por esta nueva cepa que la han descubierto los ingleses, cuya transmisibilidad, es lo que nos han dicho hasta ahora, es mucho mayor que el SARS-CoV-2 que conocimos allá a finales del 2019 en Wuhan. Sí, así es. Y no solamente es fundamental el saber cuál es el estado de la población actual, sino cómo será el comportamiento del virus una vez empezada la vacunación, porque tenemos que tener presente que al ir vacunando vamos a ir justamente haciendo que el cuerpo produzca este tipo de anticuerpos que son detectados por estos kits. Entonces es algo que podemos eventualmente seguir. La pregunta más grande que tenemos todos en una inquietud grande es ¿cuánto dura la vacuna? ¿Con qué frecuencia tenemos que vacunarnos? Y este tipo de estudios pues, son fundamentales para responder esa pregunta. Sí. ¿Qué tantos conocimientos nos está dejando la pandemia a nivel de la ciencia? Hoy en día, después de un año en el cual se aprendió mucho sobre el COVID-19, doctora Tamayo. Bueno, pues fíjense que cuando uno lee la forma en la que diseñaron la vacuna de Pfizer y la de Moderna, uno realmente se queda maravillado de la ciencia que hubo detrás de esto y particularmente del desarrollo de la vacuna de Moderna, que ocupó un periodo alrededor de 2 meses y medio. Claro, el desarrollo de la vacuna propiamente hablando, no sus pruebas clínicas, pero uno se queda realmente asombrado. El avance tecnológico que hay es impresionante. Es una nueva etapa para vacunas, ¿verdad? Porque no es la vacuna típica que usualmente se hace, sino que es una vacuna que se basa en una porción muy pequeña del genoma del virus que produce la proteína que tiene la llave para infectar las células. Entonces, es impresionante realmente la ciencia que hubo detrás del desarrollo de esas 2 vacunas. Bueno, y aquí encontramos, doctora Tamayo Castillo, ese elemento que es único para la humanidad. Bueno, usted me habla de ese desarrollo en tan corto tiempo y la efectividad. ¿Cómo la analizan ustedes como comunidad científica ahora que ya hablamos que en Estados Unidos
se han inoculado alrededor de un poco más de 3 millones de ciudadanos, que igual la Unión Europea en sus 27 países ya comenzó la vacunación. Y si vamos a nivel de Centroamérica, ustedes como pioneros en Costa Rica, ¿qué experiencias les está dejando al consultar a esos primeros vacunados sobre los procesos que están generando en su cuerpo una vez ya vacunados? Sí, bueno, hay mucha información que catalogamos como fake news, ¿verdad? En algunas de las redes sociales que están tratando de hacer que la gente no se vacune, uno no entiende en realidad qué es lo que se persigue detrás de esto. Pero lo que sí podemos indicar, digamos, de acuerdo a lo publicado en estos momentos, es que sí se van a experimentar algunas incomodidades, tal vez el dolor del pinchazo es un poquito más que los pinchazos normales, puede calentarse el área donde se inoculó, puede hincharse un poco. Esos son, digamos, efectos normales de una vacuna, ¿verdad? Cuando uno compara los efectos que uno llama ya un poco más severos, tal vez el que está llamando la atención en estos momentos es las reacciones alérgicas. Pero particularmente se están dando en aquellas personas que ya de por sí tienen una alergia declarada muy grande y que tienen que andar con una inyección de epinefrina para poder, qué sé yo, que si son picados por abeja porque le tienen alergia a la picadura de abejas, tienen que inyectarse epinefrina. Entonces, este tipo de personas, pues hay que estudiarlas con muchísimo más cuidado porque la reacción sí aparentemente es un poco más grande. Pero aparte de las reacciones alérgicas, lo que hemos conocido es que son en muy bajo porcentaje, en realidad, incluso las mismas de alergia, en realidad son en muy bajo porcentaje en relación, digamos, hablando de la prueba de fase clínica 3 que se publicó recientemente. Entonces, esto hace pensar que, como todo en una balanza, ¿verdad? Es un cuerpo extraño que nos van a inyectar en el cuerpo y justamente por ser un cuerpo extraño, uno lo que espera es que el sistema inmune reaccione. Y esperando que el sistema inmune reaccione es que nosotros queremos que memorice los anticuerpos y ataque las células si es que estas son dañadas. Muy bien, está con nosotros directamente desde San José, Costa Rica, la científica Giselle Tamayo Castillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, nos acompaña la doctora Giselle Tamayo Castillo. Bueno, hablando de todos estos procesos de vacunación, doctora, sabemos que en el mundo hay grupos antivacunas que por más daño que está causando la pandemia, mantienen su posición que no hay que vacunarse. Con lo que estamos observando y los registros que hasta hoy tenemos, donde ya se está aplicando la vacuna, usted con su experiencia, ¿qué nos recomienda? ¿Qué nos dice? Yo lo que diría en este tipo de cosas es que los más altos científicos y gobernantes de cada país deben realmente dirigirse a la población y explicar qué es la vacuna, qué es lo que viene en la vacuna, ¿verdad? Que unos decían que venía un chip 5G y ¿verdad? Una serie de cosas ahí, que expliquen exactamente qué es lo que se está inyectando, qué es lo que pueden esperar, ¿verdad? Como efecto, esto que yo acabo de explicar, que un dolor en el pinchazo, donde se dio, que se enrojezca un poquito, que incluso se hinche un poquito, pero aparte de eso, ¿verdad? Por lo que contiene, no se espera otra cosa y que expliquen bien por qué es importante vacunarse. El efecto que queremos lograr de inmunización, o sea, hay dos políticas, incluso dentro de Costa Rica, pues hay una tendencia académica que le sugiere al gobierno no hacer la inmunización tendiendo hacia inmunización de rebaño, que es lo que quiere hacer el gobierno, sino que más bien empiece por toda la población vulnerable
toda, absolutamente, incluyendo obviamente a los trabajadores de la salud, para dejar que los que se supone que tienen una ocurrencia de la enfermedad más moderada se enfermen y ayuden o sea, se enfermen, pero se enfermen favorablemente. Lo que pasa es que aquí esto es como, ¿verdad? Tal vez éticamente uno podría discutir esta posición, en la cual ellos mismos van a inmunizarse vía el virus que está circundando. Entonces, de esta forma se puede alcanzar una inmunización mucho más rápida que la que se podía alcanzar si estamos dependiendo solamente de la vacunación. De nuevo, pues hoy murió una niña, hoy se reporta la muerte de una niña de 2 años, aunque se reporta por cáncer la muerte. Definitivamente, pues el COVID, el tener el COVID-19, pues le baja muchísimo las defensas. Y cualquier otra cosa lo que hizo fue precipitar ya, pues obviamente una muerte ya que se estaba anunciando, pero al fin y al cabo también los niños y los adolescentes y los adultos jóvenes son afectados y algunos de ellos pues con curso muy, muy lamentable, ¿verdad? Sí, ¿cómo va todo este proceso en Costa Rica? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la ciudadanía luego del anuncio del presidente de su país? El propio 24 de diciembre, dando a conocer que estaban listos y que el proceso arrancaba. A hoy, ¿qué resultados ha advertido usted en estos días? Tal vez lo que yo pienso que está afectando un poco a la opinión pública, pero estamos callados, estamos a la expectativa, es que es un proceso más lento de lo que nosotros esperábamos, y creo que esto es algo que se debe aclarar a la población. Resulta que la vacuna que estamos teniendo, que se compró, estas 3 millones de dosis adquiridas a Pfizer, tienen que estar refrigeradas a un frío pero extremado, o sea, realmente requiere un equipo especial para poder mantenerlas. O sea, no es el congelador típico que uno tiene en la casa, en el cual uno puede guardar la vacuna. No, es un tipo de enfriamiento cuyos congeladores se llaman, de hecho, ultracongeladores. Fíjense que un congelador normal llega a menos 20 y oscila entre menos 20 y menos 15. El ultracongelador oscila entre menos 70 y menos 80 grados centígrados. Estamos hablando realmente de temperaturas muy bajas. Y esta vacuna de Pfizer tiene que estar conservada bajo esas condiciones. Entonces, esa es una gran limitante. De hecho, la Caja Costarricense del Seguro Social hizo una adquisición, hizo una compra rápida y de emergencia de ultracongeladores, pero estos todavía no han llegado al país. Entonces, lo que nosotros hicimos en la Universidad de Costa Rica y en otros institutos que tienen ultracongeladores fue clasificar el material que teníamos en los ultracongeladores, ver si los podíamos poner en otros a menos 20, por ejemplo, y tener espacio. Entonces, hubo una cantidad importante de ultracongeladores que se pusieron a disposición de la caja, y otros que están en una medida de eventual de si se requieren. Pero fíjense que eso está a menos 70, y entonces el proceso para producir la dosis realmente tiene que empezar con llevar esa vacuna en un enfriamiento, en un calentamiento más bien lento, hasta que vaya llegando a ciertas temperaturas, poder mezclarlo con una solución salina, y de cada vialcito se supone que salen 5 inyecciones, 5 dosis, 5 vacunas. Entonces uno tiene que esperar a que esté homogenizado. Además hay que darle una homogenización muy lenta. El material genómico que se aisló, que se tiene dentro de la vacuna para poder producir la proteína, es muy inestable. Entonces tiene que estar protegido, y la forma en la que Pfizer lo diseñó es en una cosa que se llama como una esfera lipídica, como de grasa, que la está protegiendo.
Y entonces uno no puede, ¿verdad? No puede hacer lo que hace uno normalmente cuando va a inyectar, ¿verdad? Aquí no, aquí es algo que tiene que ser con todo, con muchísima calma, y el proceso, no sé a qué hora empiezan, si empiezan a vacunar a las 8 de la mañana, realmente no sé a qué hora empiezan ellos a empezar a producir las dosis. Yo me imagino que están trabajando 24/7 en diferentes grupos que están haciendo rondas. Esto, doctora, por el proceso tan complejo que nos ha explicado que tiene el manejo de esta vacuna de Pfizer, evita que se tenga una cobertura a nivel nacional. Más se queda en las grandes ciudades, ¿es así? Es difícil pensar que llegarán a una aldea, a un caserío donde también hay población de riesgo. ¿Cómo usted se manejó, si nos explica? No lo sé exactamente, pero la forma en la que yo, por lo menos lo haría, es utilizando helicópteros en aquellas zonas muy alejadas, pero en Hospital de Liberia, por decir algo, o en el Hospital de Ciudad Nelly en el sur, o en el Hospital de Limón en el este, el Hospital de Punta Arenas en el oeste, no, sí existen los recursos como para poder vacunar sin excepción. Creo que va a haber alrededor de 27 centros equipados para poder distribuir la vacuna. Sí, con sus experiencias y revisando lo que está viviendo esta nación hermana, ¿para qué fecha se puede entrar en una mayor dinámica? Es decir, que no vaya, como ya me exponía doctora Tamayo, el proceso lento, no como ustedes lo esperaban. Cuando lleguen todos los congeladores, estos sean distribuidos y eventualmente empezar ya con un entrenamiento, porque hay que entrenar al personal al manejo de la vacuna, ¿verdad? Tiene que pasar un periodo en el cual uno entrena a todo el personal de enfermería que va a poner esta vacuna y pues uno dice que esto probablemente, yo estoy dentro del segundo grupo de vacunación. Y probablemente a mí me llamen, no sé, tipo marzo, por ahí. Sí, en esta primera etapa se espera vacunar ¿qué cantidad de costarricenses? El número no lo sé, porque depende de otros factores, como por ejemplo el número de gente de la tercera edad que está en los centros y todo este tipo de cosas que realmente ya, me imagino que ellos lo tienen, pero yo honestamente no manejo ese número. Sí, ¿qué tanto va a ayudar en este proceso de inmunizar a los costarricenses ya la llegada de otras vacunas? ¿Y cómo se está buscando esta posibilidad en el mercado mundial, digamos ahora? Porque, bueno, ustedes están manejando la vacuna de Pfizer con el BioNTech, pero ya tienen la aprobación de Moderna, la aprobación ya de la Unión Europea, bueno, de la Gran Bretaña, que aprobó la vacuna de AstraZeneca. ¿Han pensado en otras? Costa Rica, por ejemplo, tiene relación con la República Popular de China, que perfectamente se puede ir a buscar su vacuna. Está el Sputnik 5 que ha desarrollado Rusia. ¿Cómo se está manejando todo esto, doctora Tamayo? Costa Rica, de hecho, el primer convenio para adquisición de vacunas que firmó fue con AstraZeneca. Y creo que andamos como por una magnitud de 2 millones, 2 millones y medio de dosis. Entonces, la esperanza es que con las vacunas de AstraZeneca y las de Pfizer, nosotros lleguemos realmente a la inmunidad de rebaño. La AstraZeneca pues, se ha atrasado por las complicaciones que ha tenido en relación a este extraño resultado que dio origen a una disminución de la efectividad en el orden del 60% y que fue simplemente pues diría yo, un feliz accidente industrial, y lo digo feliz porque si no hubiera sido de esa manera, se hubiera quedado en un 60-70% de efectividad. Y gracias a ese accidente es que llegó al 90-94% de efectividad. Muy bien, está con nosotros directamente desde San José, Costa Rica, la científica Giselle
Tamayo Castillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con la doctora Giselle Tamayo Castillo. ¿Cómo está el comportamiento de la sociedad costarricense? Los niveles de contagio, yo recuerdo allá por el mes de marzo del año anterior, que fue Costa Rica justamente el primer país de la región que reportó un caso de positividad por SARS-CoV-2. Las fronteras se cerraron, luego se abrieron y ahí fue el contagio aumentando. ¿A hoy qué nos puede comentar, doctora Tamayo? Pero, vamos a ver lo positivo. Lo positivo que podemos indicar es que el número de muertes pues, se ha mantenido en una tasa muy inferior a lo que hemos observado en otros países. Sin embargo, pues tenemos un número de infectados en Costa Rica muy alto. Hay temor en las autoridades costarricenses de que por el hecho de estar de haber pasado la Navidad y el fin de año, particularmente el fin de año, haya un aumento de casos que hagan que peligre el espacio en la unidad de cuidados intensivos. De hecho, antes de la semana de Navidad, hubo unos días en los que la unidad de cuidados intensivos del San Juan de Dios, que es una de las más importantes, nada más tenía espacio para una persona. Y eso pues obviamente pone a los médicos en muchísima tensión adicional por todo esto que hablamos de tener que elegir quién va y quién no va. Gracias a Dios, a los 2 días bajó el número de personas que necesitaban de cuidados intensivos y se volvió a un 60% de ocupación de las UCIs. Pero se teme, digamos, en estos momentos pues estamos otra vez aumentando, ¿verdad? Y desafortunadamente pues hay personas que piensan que realmente esto no es tan grave. Y como en todo país, pues impactan, no les afectan a ellos gravemente, pero impactan a los que los rodean. Y esto es, digamos, nuestro pesar, ¿verdad? Porque esto es un comportamiento humano que no es deseable, pero que después de prácticamente 10 meses de encierro, pues la gente siente una libertad que pareciera estar casi rozando el libertinaje en el sentido de que estamos afectando a otros. Uno cuando va por la calle, uno observa que hay personas que todavía van sin mascarilla o que la usan para taparse nada más la boca, ¿verdad? O la usan aquí, ¿verdad? Entonces, realmente uno se siente una desazón, pero bueno, esperamos que las cosas no vayan más allá, ¿verdad? Hay muchísima presión ciudadana por quitar todas las restricciones vehiculares particularmente. Esta semana vuelve una restricción importante en lugares sociales como bares y restaurantes con aforos más limitados. Las playas con tiempos de exposición también más limitados, con horario de restricción vehicular más limitado para no afectar tanto a la población y tratar de ir ayudando más al personal médico, que es el que en última instancia es el otro gran afectado en todo este proceso. Es decir, hasta ahora, a pesar de estos altos niveles de contagio que se están reportando en los últimos días a nivel del mundo, el sistema que se maneja a nivel de la Caja Costarricense de Salud no ha colapsado. Se mantiene abierto a recibir pacientes que llegan a etapas complicadas. Sí. Pues gracias a Dios hemos tenido una planificación importante en cómo ir aumentando la capacidad hospitalaria de forma tal que primero habían tantas camas, después se iban acabando algunas obras que
casualmente habían comenzado hace algunos años, por ejemplo, toda una ala nueva del Hospital Calderón Guardia que se quemó hace muchos años y entonces se terminó de construir, de construir nueva toda esa ala y entonces sirvió, una vez entregada la obra, para acondicionarlo para camas y no solamente camas para enfermos moderados y graves, sino también para UCIs, para los que están severamente afectados. Entonces, esto ha servido de mucho alivio, ¿verdad? Para poder tener personal, que es usualmente lo que también, ¿verdad? Tenemos que proteger, de que no se nos canse, de que no se nos enferme. Nos ha dolido muchísimo la muerte de personas, de todo el personal de salud de la Caja, que se ha visto de una u otra manera afectado, pero ahí siguen. Es algo impresionante la dedicación y la mística con la que ellos trabajan. ¿Dónde advierte radica el hecho de que Costa Rica mantenga aún en este tiempo una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo por SARS-CoV-2? En realidad no lo sabemos, o sea, ha habido varias teorías. Una de ellas es la vacunación previa que tenía que ver con tuberculosis. Esa es una teoría que anda por ahí, pero realmente no sé si tiene que ver con la cantidad de información que se le ha dado a la gente y el hecho de tener centros EVAIS que están más cercanos a las personas y que pueden funcionar como una especie de triage en la que redirigen a enfermos hacia los hospitales y estos entonces son vistos en una etapa moderada o grave para que no lleguen a una etapa severa. Entonces, realmente pues el sistema no ha colapsado, yo diría, gracias a toda esta infraestructura. Y la ciudadanía, la sociedad en general, doctora Tamayo, está llegando, está acudiendo a los llamados que hace el Estado para testearles, para revisar cómo está el comportamiento del virus, o se presenta también resistencia, sobre todo a pruebas que son mediante hisopado, que hemos encontrado que alguna población no le gusta la misma por aquello que se les ha informado de una manera errónea de que es dolorosa. Bueno, la gente yo conozco, es como una mezcla. Conozco personas que van y se hacen la prueba simplemente por previsión y por tal vez un poco de hipocondría, pensar que uno la tiene, ¿verdad? Yo me la hice hace como unos 3 o 4 meses porque había estado en contacto con mi hermana, quien había estado resfriada y antes de que cualquier cosa, ella se la hizo, salió negativa, pero igualmente yo me la hice y obviamente pues salí negativa. Sin embargo, conozco otras personas que dicen, tengo tales y tales y tales síntomas, y dentro de esos síntomas está la pérdida del gusto, ¿verdad? Y la pérdida del olfato, y esos son indicadores así como número 1 para irse a hacer la prueba. Bueno, ya casi yo diría que casi ni hacérsela porque esa es la prueba de que definitivamente tienen COVID, pero en fin, y no quieren por miedo a alguna consecuencia, y uno dice, pero ¿cuál consecuencia? No, ninguna, o sea, no hay consecuencias, simplemente uno tiene que cuarentenarse, ¿verdad? Y ver que uno no puede infectar a otros, y esa es la verdad. Pues entonces yo diría que tenemos una sociedad mixta, ¿verdad? De consentimientos encontrados en ese sentido, pero acuérdense que nosotros no hacemos el hisopado en forma discriminada, solo lo hacemos para confirmar un diagnóstico. Las personas que van a voluntariarse para las pruebas de anticuerpos con el doctor Rolando Herrera Herrero y el INCIENSA, que es la otra institución con la cual el doctor va a hacer estas pruebas, ahí sí son voluntarios, porque va a ser importante un poco la parte de la aleatoriedad, ¿verdad? Para poder saber en una densidad poblacional si esta ha sido realmente expuesta o no al virus. Está con nosotros esta noche al banquillo la doctora Giselle Tamayo Castillo.
Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con la doctora Giselle Tamayo Castillo, directamente desde Costa Rica. Me hablaba de las dificultades que frente a esta pandemia se están enfrentando por aquello de la cuarentena, la dificultad que está generando en las economías esta pandemia. ¿Cómo ha sido ese manejo? Y cómo visualizar un equilibrio que permita tener la pandemia pero no cerrar, porque eso puede generar hambre en el pueblo, doctora. Por supuesto. A partir de noviembre, la economía en Costa Rica empezó a abrirse poco a poco. Hemos visto que más bien ha tenido un repunte interesante. Ha habido obviamente pues un desempleo importante como en cualquier otro país, ¿verdad? Desafortunadamente, según los censos nacionales de tasas de desempleo, las mujeres somos las más afectadas en ese departamento. Pero poco a poco pues las cosas están volviendo a su cauce. Lo que pasa es que no podemos todavía pensar en una economía al 100% presencial, ¿verdad? Por lo menos el gobierno pues ha dado instrucciones todavía de seguir el teletrabajo. En la Universidad de Costa Rica, donde yo laboro, por ejemplo, tenemos que hacer teletrabajo, o sea, solamente si nuestra presencia es absolutamente necesaria en algún proceso particular, tenemos que ir a hacerlo, pero aparte de eso, nosotros tenemos que hacer teletrabajo. En el caso de algunas escuelas y colegios, pues ha habido un pacto con el Ministerio de Educación Pública y con el Ministerio de Salud, principalmente para ciertos centros privados que quieren volver a la presencialidad, de definir cómo se va a hacer eso, probablemente con tipos de jornadas, un número muy pequeños de grupos, poder haber instalado dentro de las escuelas todas las medidas de higiene que se requieren, ¿verdad? Pero con niños es muy difícil, ¿verdad? Yo no sé cómo lo van a manejar porque realmente es como uno de estos memes que circulaba a inicios de año en el que se va el niño para la escuela con su tapabocas lindísimo que le compró la mamá de Hulk, y regresa con uno del Capitán América, ¿verdad? O sea, realmente son cosas que los niños son los niños y ellos son entes, o sea, que van a interactuar y van a tratar de hacer, realmente romper todas las barreras en ese sentido. Yo no sé cómo lo van realmente a hacer. Esta nueva normalidad que llamamos, ¿verdad? En el caso de la Universidad de Costa Rica, estamos haciendo un experimento que se espera empezará en esta semana o la próxima semana, en la que vamos a permitir algunos laboratorios presenciales con un número muy pequeño de estudiantes, y también obviamente con un número más pequeño de asistentes y de profesores. El resultado de este experimento entre enero y febrero es el que indicará cómo será el primer ciclo real del 2021, que empezaría en abril en la Universidad de Costa Rica. Antes empezaba en la primera o segunda semana de marzo, pues esta vez va a empezar después de Semana Santa aquí en la Universidad de Costa Rica. Es decir, perdón, doctora, es decir, que el diseño educativo superior de Costa Rica va orientado a tener una educación mixta en este primer periodo, una parte presencial y otra conectada. De hecho, quisiéramos experimentar en hacer un tipo de educación híbrida por siempre. O sea, realmente hay cosas que se facilitan muchísimo con esta forma virtual de comunicación. Hay ciertos cursos, por ejemplo, el semestre pasado
yo di un curso de ciertos programas de computación que tienen que ver con química y todo era virtual, pero en el sentido de que yo me podía conectar con un estudiante y podíamos, el estudiante y yo estar trabajando en algún problema particular que él tuviera. Y entonces realmente es algo que es mucho más, hay más espacio de tiempo para poderlo hacer. Y entonces uno ve que el fruto es más, hay más fruto interesante de cognitividad en estos aspectos, pero la presencialidad en otras áreas es muy importante. La química es una ciencia 100% experimental y uno no ve a cómo vamos a producir toda una generación de estudiantes que tienen un hueco de prácticamente un ciclo, 2 ciclos de su programa curricular en experimentos que tuvo que hacer en la casa. Entonces, realmente ha sido todo un reto, pero vemos que el futuro justamente de la educación superior está en una educación híbrida virtual y presencial. Doctora Tamayo, y a futuro, ya teniendo estas experiencias mixtas que ya nos exponía, ¿qué es educación media? Porque revisamos lo de los niños, revisamos la educación superior. Esa franja central, ¿cómo manejarla? Porque la juventud es muy inquieta. De pronto el universitario puede entender mucho mejor una recomendación, una sugerencia, pero el joven es rebelde. Pues sí, los que están digamos, en Costa Rica, la generación que vamos a recibir justo ahora en el 2021 va a tener que llevar un nivel de, valga la redundancia, nivelización. Vamos a tener que nivelar a todos las y los estudiantes que entran a educación superior, por lo menos en la UCR, en materias que son estratégicas, como lo son ciencias, química, física, ¿verdad? Y matemática. Biología no es tan dramático porque biología, de una u otra forma, al ser un tema relativamente recurrente en todos los años de estudio, no se ve como tan afectado, pero sin embargo también pues hay una nivelación en biología si esta es necesario. También se está colaborando con el Ministerio de Educación Pública para las otras universidades en las cuales se les hace una prueba de diagnóstico. Entonces, por ahí vamos. Estamos, por lo menos el papel de la universidad ha sido el colaborar con el Ministerio de Educación Pública para ver cómo llenamos estos vacíos de conocimientos con los que vienen el estudiantado. Los colegios actuales tendrán que ver cómo actualizan sus currícula para poder hacer que sus estudiantes que vienen de primero que van para segundo, los de segundo para tercero y así sucesivamente, pues el año no los haya afectado tanto. De hecho, pues nosotros no suspendimos, las clases eran virtuales. Solo que sabemos pues, que hay deficiencias en este tipo de educación. Ellos son un poquito más, digamos, interesados en ciertas temáticas. Entonces, y hay muchas más herramientas virtuales para poder acceder a ese tipo de estudiantes. La problemática mayor es con los escolares, en donde la función de los padres de familia ha sido fundamental. Sí, doctora, hemos escuchado algunas teorías que hablan de un retroceso en la educación de décadas para nuestro país y algunas otras naciones de la región. ¿Cuál es la valoración que tiene usted como académica de lo que ha ocurrido en Costa Rica con esto de la pandemia el año anterior? ¿Retrocedimos en cuánto? Bueno, si me pongo el sombrero de un matemático, el matemático dice que hemos retrocedido unos 3 años, porque la educación en matemática en la UCR se hace muy presencial, o sea, es muy de contacto entre el profesor y el estudiante.
En términos de, por ejemplo, de ciencias, yo diría que en la mayoría de los programas de las diferentes carreras que están involucradas en las ciencias exactas, partimos muchas veces del criterio de que el estudiante viene de cero. Entonces, pues hacer una adecuación no es tan difícil. En lo que tradicionalmente es difícil es en las herramientas, vamos a ver, no es en las herramientas, sino en conocer cómo el estudiante aprende e incorpora y se empodera del conocimiento. Realmente esta parte cognitiva es la más difícil porque nos hemos encontrado estudiantes que han tenido sus 5 años de educación secundaria y sin embargo no saben redactar o, qué sé yo, tienen una cantidad de faltas de ortografía impresionantes o no saben leer, o sea, no saben qué es lo que están leyendo en un texto. Entonces, esas cosas que son fundamentales en la parte, diría yo, escolar, nos afectan más que la ausencia de conocimiento. Doctora Tamayo, le agradezco mucho su tiempo, le deseamos lo mejor en sus actividades académicas en la Universidad de Costa Rica en este 2021. Así rápidamente, ¿cómo debemos prepararnos en el mundo con la llegada de nuevas pandemias, sobre todo en nuestras economías en vías de desarrollo, al recibir información de que pueden venir pandemias mucho peores que estas del COVID-19 en los próximos años? Y esto incluso pronosticado por grandes magnates del orbe. Yo creo que tenemos que concentrarnos mucho en la educación de la sociedad en función de que tenemos que siempre velar por el bien común y no el bien individual. Aquí entro a razonar lo siguiente. Si yo pienso que tengo una enfermedad contagiosa, ¿por qué no uso siempre la mascarilla? Veamos en Japón. En Japón alguien se siente resfriado y de una manera muy responsable inmediatamente se pone la mascarilla. ¿Por qué? Porque tiene que evitar que las personas con las que va a tener contacto las vaya a infectar, sea un simple virus de resfriado común. Entonces, realmente lo que necesitamos es concientizar a la sociedad de la importancia de mantener la distancia, de la conciencia de que si estoy enfermo tengo que usar mascarilla, tengo que retirarme o tengo que hacer ciertas pautas o actos de higiene para velar por el bien común. Entonces, sí, realmente me parece a mí que esta pandemia nos ha servido para educarnos. Yo todavía no me acostumbro a la mascarilla, pero es un mal necesario y realmente el estar con el gel, con alcohol o lavándome las manos prácticamente como unas 20 veces al día, son prácticas que ha disminuido otras enfermedades recurrentes que son infectocontagiosas, ¿verdad? Y eso es una prueba de que realmente como sociedad no nos comportamos a la altura, ¿verdad? Entonces, realmente yo lo que quisiera ver es a una sociedad educada y responsable con el entorno en el cual vive. Muy bien, gracias doctora Tamayo, muy amable de su parte por habernos acompañado. Con mucho gusto y gracias por la invitación y aquí estamos en cualquier otro detalle que quisieran ustedes que conversemos. La doctora Giselle Tamayo Castillo, presidenta de la Junta Directiva del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Costa Rica, con nosotros esta noche. Por su sintonía, muchas gracias.